Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir trabajando con los usos de los modos y los tiempos verbales, a seguir pensando en estos desplazamientos que ocurren en el uso. La clase pasada habíamos visto desplazamientos del tiempo presente, habíamos también visto algunos pretéritos. Hoy vamos a seguir con esta lógica de trabajo, vamos a seguir pensando el pretérito anterior, que también pertenece al modo indicativo. El pretérito anterior se parece bastante al pretérito pluscuamperfecto. El pretérito anterior se utiliza para una acción que es inmediatamente anterior a otra pasada. Entonces, no es cualquier pasado del pasado, sino que es un pasado inmediatamente anterior. Yo acá les puse un ejemplo que dice: apenas hubo llegado, respondió el mail que había recibido. Y elegí ponerles este ejemplo porque tiene una combinación de los tres tiempos que quiero que diferenciemos. Acá el verde, el verbo respondió, que sería el pretérito perfecto, define una referencia, ¿no? Es un punto en el pasado. Fíjense que acá les puse la referencia del presente, ¿no? Para que sepamos que todo lo anterior es pasado. Acá tenemos un punto en el que hay alguien que responde un mail, ¿sí? Esa es la acción que a mí me define una referencia. Esta acción en naranja, el pluscuamperfecto, por supuesto que es una acción anterior a responder, pero es una acción que podría haber ocurrido en cualquier punto de nuestra línea de tiempo. A ver, respondió el mail que había recibido la semana anterior, el día de ayer, el mes pasado. ¿Se entiende? Haber recibido pudo haber ocurrido en cualquier momento. En cambio, este tiempo que estamos pensando ahora, el pretérito anterior, es una acción que tiene una relación de inmediatez con el verbo responder. Apenas hubo llegado, respondió el mail, ¿sí? Hay una relación casi de acción y consecuencia, ¿sí? Entre uno y el otro verbo. Siempre en el pretérito anterior vamos a tener elementos contextuales como no bien, después que, tan pronto como, en cuanto, ¿sí? El pretérito anterior parece que es una forma absolutamente obsoleta, incluso arcaica, que ya no se usa, pero la verdad es que cuando uno va leyendo en la literatura aparece bastante. El futuro imperfecto, también del indicativo, a diferencia del anterior, tiene un aspecto durativo. Usamos el futuro para cualquier circunstancia de posterioridad al presente que vivimos, ¿no? Todo lo que ocurre del presente en adelante se puede considerar futuro. Nosotros, los hablantes del castellano rioplatense, no solemos usar mucho la forma de futuro. Fíjense que es raro decir haré una torta. En general, uno dice voy a hacer una torta. O en este caso estudiaremos para el examen, vamos a estudiar para el examen. Eso se debe a que nosotros usamos la forma del futuro perifrástico, ¿sí? Ir a más infinitivo. Así es que nosotros usamos el futuro imperfecto. Así que ahí tenemos un primer desplazamiento, ¿no? No usamos tanto el futuro imperfecto, sino esta forma perifrástica. Pero es cierto que el futuro imperfecto lo utilizamos más que nada para marcar la probabilidad. Acá les puse el ejemplo: en este momento mi abuela estará durmiendo la siesta. Fíjense que yo uso el circunstancial de tiempo en este momento, lo que me indica que tendría que utilizar un presente después, ¿no? Si yo voy a hablar de algo que está pasando en este momento, tendría que usar el presente. Y sin embargo uso el futuro. ¿Por qué? Porque quiero marcarle a quien me escucha que yo no tengo certeza sobre lo que estoy diciendo, sino que considero que es probable, por cómo conozco a mi abuela, por la hora que es o por lo que sea, que ella esté durmiendo en este momento. Entonces lo expreso en futuro. Digo, en este momento mi abuela estará durmiendo la siesta, ¿sí? El otro uso que le podemos dar al futuro imperfecto tiene que ver con el imperativo, ¿sí? Esta frase la habrán escuchado: no vas a jugar o no jugarás a la Play hasta que hayas terminado la tarea, ¿no? Esta idea de prohibición o de uso imperativo que viene incluso desde los mandamientos: no matarás, ¿sí? No desearás la mujer de tu prójimo, no robarás. Ahí tenemos exactamente ese mismo uso. Bien, continuamos con el futuro perfecto.
A diferencia del anterior, vemos claramente que tiene un aspecto perfectivo, ¿no? Va a definir un punto en nuestra línea de tiempo. Yo acá les marqué la definición. El futuro perfecto, por excelencia, expresa una acción futura que va a concluir antes que otra acción futura. Un tremendo embrollo esta definición. Entonces la resumí en lo que está entre paréntesis. El futuro perfecto expresa el pasado de una acción futura. No es muy correcto decir el pasado de una acción futura porque en realidad ocurre en el futuro. Pero a veces la idea de anterioridad o de pasado de una acción futura es más claro. A ver, el futuro perfecto sería este punto violeta que tenemos incluido antes que esta otra acción, todo en el eje de futuro. A ver, todo esto es el futuro. Pero el futuro perfecto sirve esencialmente para marcar una acción que es anterior a otra futura. Eso es básicamente el futuro perfecto. Fíjense el ejemplo. Cuando su papá llegue, Juan habrá preparado la cena. A ver, cuando su papá llegue, es este punto en el futuro, es lo más futuro, Juan ya habrá preparado la cena. Es decir, cuando el papá llegue, Juan ya habrá terminado de preparar la cena. Ahí tenemos el aspecto perfectivo. Esta acción en violeta concluye antes que esta que está en verde. Si el papá de Juan, llega a las 9 de la noche, quiere decir que Juan entre las 8 y las 8 y media terminó la cena, terminó de preparar la cena. Todo esto lo digo yo a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, en este presente yo enuncio la frase: cuando su papá llegue a las 9 de la noche, Juan ya habrá preparado la cena, ¿sí? Esta es una acción anterior a esta. ¿Se entiende esta cuestión? En todo caso, me preguntan y lo volvemos a explicar de otras maneras. El otro uso del futuro perfecto, y acá ya sí tendríamos un desplazamiento, es el uso de probabilidad, ¿no? Cuando yo no estoy segura de algo que voy a decir, pero me parece que es sumamente probable por algún indicio que leo en la realidad circundante. Veo, por ejemplo, que llega mi hermano y tiene cara de sospechoso, ¿no? Tiene cara de culpable. Entonces digo, probablemente Mariano habrá hecho algo malo, ¿sí? O llego a mi casa y encuentro un jarrón roto, ¿no? Y yo tengo un gato que queda encerrado cuando me voy. Entonces digo, el gato habrá roto el jarrón, ¿no? Entonces expreso en futuro perfecto esta idea de probabilidad. El condicional simple, y acá entramos en el ámbito de estos últimos dos tiempos verbales que vamos a analizar, se utiliza principalmente para la posterioridad en el pretérito y para las suposiciones. Vamos a ver el primer uso con una línea de tiempo que es mucho más fácil. Yo les puse el ejemplo: José salió a almorzar, había dormido poco durante la noche, después de almorzar haría una siesta reparadora. Tenemos en violeta el verbo salió, que define un punto en el pasado, ¿sí? Define un punto en el pasado. En rojo el verbo había dormido, que es una acción en pluscuamperfecto, entonces marca el pasado de este pasado, por eso le tienen esta flecha en verde. Y tenemos aquí el condicional, que me marca dentro del pasado una acción posterior, por eso está después, que esta acción pretérita, ¿sí? José salió a almorzar, a las 12 del mediodía. Antes, la noche anterior, había dormido poco. Después de las 12 del mediodía, a las 2:30 de la tarde, haría una siesta. ¿Se entiende? Todo ocurre en el eje de pasado, pero con esta idea de dar una idea de posterioridad a este tiempo en pretérito perfecto. Por eso decimos que el condicional, que acá está ejemplificado en el verbo haría, sirve para la posterioridad en el pretérito. El otro uso que le podemos asignar al condicional es el de la suposición, ¿sí? Supongo y hago una afirmación. Me cuentan, por ejemplo, llega mi hermana y me dice que el taxista no quiso llevarla a ella y a las amigas. Entonces me doy vuelta y mi mamá me pregunta: ¿qué pasó? ¿De qué están hablando?
Entonces hago una suposición sobre algo que mi hermana no me dijo. Y le digo, no, lo que pasa, mamá, que me estaba contando que el taxista no las llevó. Y entonces le digo en voz baja, serían más de 5, por eso el taxista no las llevó. Cuando yo digo serían más de 5, estoy haciendo una suposición, estoy diciendo algo que no sé, pero sobre lo que puedo hipotetizar. Puedo generar una hipótesis que explique por qué, por ejemplo, el taxista no las quiso llevar. ¿Sí? Ahí vemos como el condicional simple no solo sirve para la posterioridad en el pretérito, sino también para dar esta idea de suposición. El condicional compuesto, también del modo indicativo, sirve también para indicar posterioridad, igual que el anterior. Acá tenemos el ejemplo, después de haberlo comprado, te habrías dado cuenta. Haber comprado define un punto en el pasado, ¿sí? Define un punto en el pasado y luego te habrías dado cuenta. Da la idea de algo que sucedería después de esta acción, ¿sí? Los condicionales no son difíciles de entender, sin ninguna duda, calculo que todos habrán entendido de qué va la cuestión. Pero los condicionales además tienen un segundo uso, que es el que se pone en juego en la formación de los condicionales. Y acá tengo que hacer un alto para marcar un pequeño matiz. Cuando hablábamos de condicionales, hasta el momento nos referíamos a los tiempos morfológicos, a los tiempos que forman parte del paradigma verbal. Ahora, cuando yo titulo, en este caso, formación de condicionales, me refiero a un tipo de construcción, de afirmación que el hablante puede hacer, que consta de dos partes. Una parte que está encabezada por esta palabrita sí, ¿sí? Y que establece una condición para que algo suceda, y eso que suceda es la segunda parte de la oración. Cuando hablamos de condicionales nos referimos a esas oraciones, a ese tipo de oraciones. Y hay 3 condicionales de ese tipo: el condicional real, el condicional posible y el condicional imposible. Los que estudian inglés, o quizás los que estudian inglés en el colegio también ya lo hayan visto, equivalen en inglés al primer condicional o al segundo, al tercero. ¿Te acuerdan? El first conditional, second conditional, etc. En castellano también tenemos la posibilidad de armar estas oraciones que presentan unas combinaciones muy particulares y muy fijas de tiempos verbales. El condicional real se forma con el presente y el futuro, o el presente más otro presente. ¿Qué implica? ¿Qué matiz de significado me ofrece el condicional real? Bueno, en el condicional real el hablante hace una oración en la que cree plenamente, está muy seguro de aquello que dice, está seguro de que sí o sí, si obtiene lugar esta parte de la oración, si se da la condición, sí o sí se tiene que dar lo que plantea como consecuencia. Si llegamos temprano, encontraremos lugar. Cuando yo hago esta afirmación, estoy absolutamente segura de que si llegamos temprano, no cabe duda de que encontraremos lugar. Por eso hablamos de un condicional real. Si estudio, apruebo. No hay lugar a que no apruebe si es que estudié. ¿Sí? ¿Se entiende esta cuestión? Por eso cuando el hablante hace uso del condicional real, usa el presente del indicativo, ¿no es cierto? Y el futuro del indicativo, ¿no? Modo que es propio del ámbito de lo real. En cambio, en el condicional posible hay lugar a equivocaciones, ¿sí? Me puedo equivocar con lo que digo, ya lo contemplo como una posibilidad y no tengo tanto nivel de certeza como en el condicional anterior. Fíjense que acá yo pongo, si me ocupara más, aprobaría todas las materias. Yo sé que está a mi alcance ocuparme más, y en tal caso sé que si me ocupara más, aprobaría todas las materias. Puede pasar que no me ocupe y que no apruebe, puede pasar que me ocupe y no apruebe también. Digo, el condicional posible deja espacio a que no ocurra eso que el hablante plantea. Por eso el hablante lo ve como algo posible y no como algo real. En este caso se combinan el pretérito imperfecto simple del subjuntivo
y el condicional simple. Acá se los marqué en naranja, el pretérito imperfecto simple del subjuntivo, si me ocupara más, si cerrara la ventana, y el condicional simple en verde, aprobaría todas las materias, se enviciaría el ambiente, ¿sí? En el condicional imposible, en cambio, el hablante enuncia la oración cuando ya no hay posibilidades de cambiar aquello que ocurre en la realidad. Ya no hay posibilidades, por eso se llama imposible, ya no hay posibilidades de cambio. El primer ejemplo es muy claro, ¿no? Si hubiese estudiado ese tema, habría aprobado. Ya rendí el examen, ya desaprobé, no estudié suficiente y emito esta oración. Si hubiese estudiado ese tema, habría aprobado, pero ya no lo puedo cambiar, ¿sí? Ese es el condicional imposible. Acá tienen otro ejemplo. Si hubiéramos sabido que era tu cumpleaños, te habríamos traído un regalo. Pero bueno, ya llegamos, no sabíamos que era tu cumpleaños, no te trajimos regalos y no lo podemos cambiar, ¿sí? Este es el condicional imposible, que combina, en azul lo tienen, el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo con el condicional compuesto, que lo tienen acá en marroncito. Todo esto tiene mucha relevancia, esta combinación de tiempos verbales son muy relevantes para estudiar como objeto de estudio, porque en la práctica ocurren muchos errores por falta de control en la combinación de estos tiempos, ¿no? Combinación que desde la lingüística llamamos correlación verbal. Fíjense lo que pasa en estos ejemplos. En La Plata, si hay personas fallecidas por coronavirus, deberían ser cremadas. Esto apareció en un título del diario El Día, donde en realidad mezclaron el presente hay, acá, el presente hay, propio del condicional real, con el condicional simple propio del condicional posible. ¿Qué es lo que quiso decir el periodista? Quiso en realidad armar una frase de condicional posible. Si hubiera personas fallecidas, deberían ser cremadas. Digo, acá tenemos un claro ejemplo donde se confundieron en la combinación de tiempos verbales, ¿sí? Este es el que está mal. Acá tenemos otro caso, acá ya hay una ensalada mayúscula de tiempos verbales. Dice el ex secretario de Seguridad, creo que ahora es ministro de Seguridad, dice, si yo era secretario de Seguridad, a Santiago Maldonado no le hubiera pasado lo que le pasó. Acá el hablante emite la oración una vez que ya ocurrió todo lo de Santiago Maldonado. Entonces, claramente el condicional que corresponde es el condicional imposible. Pero fíjense que acá los tiempos están muy mal. Este pretérito imperfecto no está bien, no hay ningún tiempo que tenga el pretérito imperfecto del indicativo, y este pluscuamperfecto hubiera pasado, este pluscuamperfecto del subjuntivo está mal ubicado. En realidad tendría que decir, si yo hubiera sido secretario de Seguridad, a Santiago Maldonado no le habría pasado lo que le pasó. Es decir, aquí, si yo hubiera sido, sería el pluscuamperfecto del subjuntivo, no le habría pasado en condicional compuesto, ¿sí? Ahí tendríamos la combinación correcta de tiempos verbales. Y en este caso, acá no tenemos un ejemplo erróneo de tiempos verbales, sino que acá lo que está mal es otra consideración que hay que tener muy en cuenta. Fíjense que acá tenemos este comienzo de la noticia: si se publicara en los diarios que un meteorito va a destruir la Tierra en cualquier momento, si cientos de volcanes hicieran erupción en simultáneo y nos taparan de lava la 9 de julio, si la economía mundial colapsara de un día para otro, aún así y pese a todo, Punta del Este estaría siempre repletos de argentinos del 1 al 15 de enero. Acá tenemos bien planteados los tiempos, tenemos pretéritos imperfectos simples del subjuntivo, publicara, hicieran, taparan, colapsara, ¿sí? Pretéritos imperfectos del subjuntivo, y tenemos también aquí el condicional simple, ¿sí? Está bien planteado, son los tiempos que corresponden al condicional posible,
Pero lo que está mal es este punto, ¿no? Porque han puesto todo en oraciones distintas. Estas, las condiciones, forman parte de esta misma oración. Aquí tendría que haber una coma, por ejemplo, ¿no? Porque es todo parte de la misma oración. Este es un error muy común y lo he leído también en muchos de sus trabajos. Hay que tener en cuenta. Luego más adelante lo vamos a trabajar desde la sintaxis y van a ver que hay fundamentos también desde ese criterio lingüístico para entender por qué forma parte de todo de la misma oración, pero también lo podemos ver desde este aspecto, ¿no? Es todo parte de un mismo condicional, es todo parte de una misma oración. Bueno, hasta aquí con la clase de hoy, espero que les haya resultado claro y lo que no hayan entendido, por favor, pregúntenme, no se queden con la duda a través de un comentario, de un mensaje, de un mail, como ustedes quieran, por la vía que sea, pero despejen sus dudas. Les mando un abrazo grande, ya se acercan las vacaciones, así que ánimo, que falta poco. Sé que este no es un tema fácil de estudiar, pero sí se simplifica en la medida que hay mucha relación con la práctica, ¿no? Con el uso que hacemos a diario de nuestra lengua y de los tiempos verbales. Así que a no bajar los brazos, con ganas, hacia adelante. Chau, chau.